frente con una pandemia que no habíamos vivido en la historia de este siglo, que continúa presente y nos obliga a cuidarnos. Estoy realmente muy feliz que podamos finalmente reencontrarnos. Hoy hacemos entrega de la presidencia de la COP, la más larga en la historia del proceso. Aceptamos asumir la presidencia de la COP a nombre de América Latina y el Caribe. The IPCC report in August was a wake-up call for all of us. It made clear that the lights are flashing red on the climate dashboard. That report, agreed by 195 governments, makes clear that human activity is unequivocally the cause of global warming. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy día para conversar justamente de los resultados de la COP26 que se realizó en Glasgow, Escocia, las 2 primeras semanas de noviembre. Allí estuvimos junto a la delegación de Chile, donde además de la delegación oficial hubieron en total más de 200 personas, especialmente organizaciones de la sociedad civil, acompañando a la delegación de Chile. Una importante reunión donde hubieron más de 40.000 personas de todo el mundo y donde Escocia se preocupó muy especialmente de cuidar a todos del COVID-19, estableciendo protocolos muy estrictos. Algunos podrían pensar, y de hecho así lo han manifestado, que los resultados de la COP no fueron lo suficientemente alentadores para lo que debemos hacer hacia el futuro. Ya en agosto, el IPCC, en su último informe, nos había alertado que debíamos hacer un gran esfuerzo para alcanzar la temperatura y no sobrepasarla más allá de 1,5 grados Celsius al 2050. Hoy día, después de los resultados de la COP, sabemos que con todas las acciones acordadas y programadas, estaríamos llegando a los 2,4 grados Celsius, lo cual representa todavía una alarma. Hoy día hemos querido justamente comentar estos resultados y tenemos como invitada especial a Carolina Urmeneta, jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Habíamos invitado a la ministra Carolina Schmidt, que tuvo un rol destacado al transferir la presidencia de la COP25 a la nueva COP26. Sin embargo, como ustedes saben, ella presentó la renuncia la semana pasada y no ha podido acompañarnos en el día de hoy. Queremos, a través de Carolina, expresarle nuestra mayor gratificación y reconocimiento por todo el rol que cumplió en toda esa etapa en que realmente posicionó a Chile en esta materia. Y hoy día tenemos también para ustedes un informe que ha presentado especialmente Comunicarse en una alianza con Pacto Global a través de María Julia Arana, Country Manager de Comunicarse, representado en Chile, Argentina y Costa Rica. Así que hoy día escucharemos entonces los resultados de la COP26 y luego comentaremos con Carolina Urmeneta algunos aspectos en mayor profundidad. Adelante, María Julia. Muchas gracias, Margarita. Buenos días a todos. Bueno, muy agradecida de estar acá presente en este cierre de la cobertura de la COP26 en Glasgow, Reino Unido. Como mencionaba Margarita, Comunicarse es un medio especializado en sustentabilidad empresaria que tiene casi 20 años de existencia en América Latina y que en estos 20 años ha realizado 6 coberturas de la Conferencia de Naciones Unidas o COPs, desde la COP21 en París, donde se firmó el Acuerdo de París. Y desde aquel momento hemos participado en una serie de coberturas presenciales en la COP24, COP25, bajo la presidencia de América Latina, y en la última COP26 en Glasgow.
En este sentido, comunicarse busca fervientemente trabajar el minuto a minuto, la presencialidad de las coberturas para generar contenido especializado y enfocado para América Latina, con los intereses también y las ambiciones del sector privado, con las conexiones entre las negociaciones gubernamentales y las empresas de América Latina. Y en este sentido, desde ya hace 2 años, realizamos este informe que es una síntesis de los resultados de la conferencia y de nuestra cobertura, que bueno, esta es la segunda edición, la primera sobre la COP25 también la podrán encontrar en nuestra web, y al finalizar esta presentación yo voy a presentar los puntos más destacados del informe. Van a poder acceder al link del informe en nuestras redes sociales, así que están todos invitados a profundizar sobre qué pasó en estas 2 semanas de intensa conferencia COP26 en Glasgow, Reino Unido. Bien, para dar un poco de contexto, Margarita ya mencionaba que tuvimos una COP muy especial, una COP en pandemia, que pese a todas las restricciones de movilidad que todavía el mundo tiene, se logró convocar a una gran cantidad de personas. Es más, se convocó, se registraron más de 40.000 personas en la conferencia. Notamos digamos, la presencia de distintas delegaciones, con todo, por supuesto, los cuidados para poder limitar el contagio de la pandemia de COVID-19 y, por supuesto, para garantizar también la transparencia de las negociaciones. Esto luego de una COP intermedia en Bonn, que es el SB 2021, que se realizó de manera virtual y que dejó sabor a poco debido a esta virtualidad y que terminó empujando que la conferencia COP26 se realice de manera presencial, ¿no? Y en este sentido, también para dar un contexto, tuvimos nuevos protagonistas. Estuvo, por supuesto, Estados Unidos con la nueva administración de Biden, que trajo una promesa, un nuevo espíritu positivo, optimista a la conferencia, sobre todo por la última administración de Estados Unidos, que no estuvo muy favorable a los avances en temas de cambio climático. Pero pese a esto se observó que en el plenario final hubo muchas críticas en relación también al rol de Estados Unidos, sobre todo en el último texto y en las definiciones finales de la conferencia, ¿no? Luego vamos a ver un poco más sobre estos detalles. Otro, por supuesto, protagonista fue China, que la ausencia de su presidente también marcó el tono de la presencia de este gobierno, pero aún así tuvimos buenos anuncios, como por ejemplo la alianza con Estados Unidos para impulsar y empujar mucho más ambición en la carrera a la acción climática entre estos 2 países, ¿no? Y finalmente la India también cobró un protagonismo central, sobre todo en el plenario final, cuando objetó el texto final de la convención, que también vamos a mencionar a continuación. En este contexto, por supuesto, se logró, pese a todas las dificultades y a un día después del cierre que estaba fijado para el viernes 12, aprobar el Pacto Climático de Glasgow. El Pacto Climático de Glasgow condensó un texto de la negociación que se venía trabajando durante esas 2 semanas y que, por supuesto, tiene algunos hitos, avances y retrocesos que me gustaría mencionar a continuación para poder darle tono a esta conversación en este evento que estamos hoy transmitiendo para toda América Latina. Por un lado, el hito central fue la mención a los combustibles fósiles, que luego de mucho tiempo, es más, desde los años 90, no se incluía en un texto de la negociación la mención a los combustibles fósiles. Esto fue un gran avance, ya aparecían los primeros textos borradores de la negociación en el inicio de la segunda semana, y luego llegamos a un plenario final con un texto que en último minuto, como les comentaba, se formó una alianza entre Estados Unidos, impulsada por la India, China y la Unión Europea, que lo que hicieron fue suavizar, en los términos también de la crítica de las ONG, suavizar el texto final, ya que en lugar de mencionar la eliminación de los combustibles fósiles, se pasó a hablar de reducción progresiva, es decir, de phase
out a face down, que en las materias de negociación es muy importante estos términos, este lenguaje que se utiliza en los textos, porque definen el nivel de ambición que se le está requiriendo a las partes, a los gobiernos, ¿no? Miembros de Naciones Unidas. Entonces, este paso de eliminación a reducción gradual fue vista por las organizaciones sociales y por algunas partes, como los países insulares, como México, Suiza, como un retroceso, ¿no? Que se dio además al minuto final en un plenario de cierre cerrado, donde se corría contra el tiempo para aprobar este texto y finalmente, bueno, esto fue observado como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Los que veían el vaso medio lleno, el hito de incluir los combustibles fósiles, el vaso medio vacío, bueno, cambiar el lenguaje, ¿no? De eliminación a reducción progresiva. Luego, en materias de la ambición al 1.5, sabemos que el objetivo de esta conferencia era poder finalmente aprobar aquellos artículos del libro de reglas del Acuerdo de París que estaban pendientes desde hace varias conferencias atrás y además también mantener vivo el 1.5, que es la meta del Acuerdo de París, ¿no? Limitar el calentamiento, el aumento de la temperatura a 2 grados o 1.5 grados para fines de siglo. Entonces, esto era un poco la ambición de todas las partes al iniciar la conferencia y lo positivo fue que se logró incluir una referencia en el texto a aumentar las ambiciones. Además, se pusieron también programas de trabajo para que en 2022 aquellos países que no han presentado sus NDC o sus actualizaciones de sus metas climáticas las presenten con urgencia, y esto fue algo muy positivo también en la inclusión del texto final del Pacto Climático de Glasgow. Luego, otro hito fue la aprobación del controversial artículo 6 de mecanismos de carbono, de mercado y no mercado, ¿no? Entonces, este artículo había sido el centro de la dificultad desde la COP24 en 2018 y finalmente se logró avanzar y destrabar este artículo, permitiendo además que hayan unas bases más claras, por lo menos bases mínimas, para evitar la doble contabilidad de estos mercados de carbono que van a estar operativos en los próximos años. Ahora, las críticas respecto a esto fue que finalmente se aceptó trasladar algunos de los créditos del protocolo de Kioto a este nuevo mecanismo, cosas que se estaba discutiendo en las anteriores conferencias para evitarlo, pero finalmente se permitió, sobre todo aquellos que tienen créditos de 2013, poder trasladarlos al nuevo mecanismo y, bueno, tendremos que ver luego también en las próximas conferencias cómo se operativiza estas aprobaciones, estos artículos, y además se quedó pendiente el artículo 6.8 para discutir en la COP27, así que vamos a tener también mucho para discutir en las próximas ediciones. Finalmente, avances en transparencia. También se destrabó el artículo relacionado al informe bienal de emisiones que van a tener que comenzar a publicar los países, los gobiernos, a partir de diciembre de 2024. Esto es un gran avance, ya que están claras ahora las tablas, digamos, los gráficos que van a utilizar, la metodología que se va a utilizar para poder comunicar, transparentar cómo los países están cumpliendo con sus metas climáticas. Siguiendo en los temas de la negociación, por supuesto que queremos destacar el protagonismo de la adaptación. Ustedes saben que cuando abordamos la acción climática estamos hablando de mitigación, reducir emisiones, pero por otro lado la adaptación para países como el nuestro, para regiones como la nuestra, sumamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático, la adaptación cobra un rol vital de importancia elevada. Entonces, que haya cobrado este protagonismo en la conferencia es muy positivo para países como los nuestros, y sobre todo porque se destinó un fondo muy interesante para la adaptación de 356 millones para el fondo de adaptación, y además se comprometió a duplicar los fondos para 2025 destinados al fondo de adaptación, que básicamente apoya a los países en vías de desarrollo a enfrentar estas consecuencias del cambio climático, ¿no?
En temas de financiamiento no hubo tanto avance, hubo mayores críticas en este tema. El texto final del Pacto Climático de Glasgow menciona que no se ha logrado, menciona el fracaso de la meta del Acuerdo de París, que hablaba de 100 billones de dólares por año a partir de 2020. Esto no se cumplió, ¿no? 100.000 millones en español. Esto no se ha cumplido. Reino Unido ha propuesto un nuevo plan para poder lograrlo 2023, 2024. Sin embargo, esto fue muy criticado, ya que principalmente financiamiento es lo que necesitan los países en vías de desarrollo para poder mitigar y adaptarse a estos fenómenos del cambio climático, ¿no? Y además, finalmente, en temas de pérdidas y daños también hubo poco avance, quedó muchas cosas pendientes para la COP27. Entonces tenemos que ver cómo se avanza, si esto logra responder al pedido de los países en vías de desarrollo de generar un fondo para los daños y pérdidas. ¿Qué son los asuntos de pérdidas y daños? También vinculados a las consecuencias de adaptación, a las consecuencias, del cambio climático, pero que están sucediendo hoy. Hoy ya los países en vías de desarrollo están siendo afectados por las consecuencias del cambio climático y se necesita apoyo de los países en desarrollo, desarrollados a los países en desarrollo para poder enfrentar estas consecuencias. De eso habla pérdidas y daños, y finalmente no se obtuvo el fondo que se buscaba, se postergó la discusión para la próxima conferencia. Bien, y algo que tiene las conferencias también, parte de la dinámica de las presidencias, es poder presentar una agenda temática, es decir, poder definir algunos temas que son paralelos a la negociación, pero que igual son de suma importancia para poner en la agenda pública y para poder también anunciar compromisos en función de estos temas paralelos. Así fue como lo hizo la presidencia del Reino Unido en alianza con Italia y presentó una serie de temas que acá ustedes pueden ver desplegados la agenda de toda la conferencia, y en el informe que estamos presentando hoy van a poder hacer un zoom y leer en específico cuáles fueron los anuncios en cada uno de estos días. Pero en esta presentación quiero enfocarme en algunos destacados, principalmente los destacados del Día de la Energía, porque acá tenemos básicamente 3 declaraciones, entre varias, que quiero destacar. Una de ellas es la declaración a la transición global del carbón a la energía limpia, y esto fue, la verdad, muy bien recibido en la conferencia, porque estábamos hablando de 20 países que se suman a la declaración, países que además están movilizándose, como por ejemplo Chile, Corea del Sur, Egipto, España, y que van a movilizar compromisos explícitos para poner fin al carbón y a los combustibles fósiles para 2022. Así que vamos a tener que dar seguimiento luego a ver cómo se aplican y se implementan estas declaraciones en cada uno de estos países. Luego, la declaración contra el metano también generó buena recepción, sobre todo porque involucra a más de 100 países, que son la mitad de las emisiones globales de metano, lo cual esto genera un impacto significativo si estamos pensando en que su compromiso fue reducir en un 30% para 2030 las emisiones de metano, que es un gas específico que hasta el momento se había tocado en los textos de negociación, pero de forma, no protagonista, y ahora cobra un rol importante en la COP26. Y finalmente, la última declaración también quiero destacarla, sobre todo porque fue impulsada por un país de nuestra región, Costa Rica, junto a Dinamarca, que anunciaron que 10 países aliados van a comprometerse para que todo lo que es los combustibles fósiles y el gas, incluido el gas, esté fuera de las inversiones públicas para los próximos años. Así que tenemos bastante que seguir para ver cómo se implementan estas declaraciones y compromisos. Finalmente, luego en el Día de la Naturaleza también generó bastante buena recepción, sobre todo por la declaración contra la deforestación, una declaración que involucra a más de 100 países, entre ellos Brasil,
por supuesto, esto cobra una gran relevancia luego de la política internacional que había tenido Brasil respecto al Amazonas, así que acá tenemos también para seguir en los próximos años cómo Brasil logra cumplir con esta meta de la cero deforestación, alcanzar cero deforestación para 2030. Y también hubo bastantes eventos en relación a esto que explicaban que el objetivo, además, no es solo la deforestación legal, sino principalmente la deforestación ilegal, que es la principal problemática en la Amazonía brasilera, ¿no? Bien, luego en el Día del Transporte tuvimos la Declaración de Glasgow. La Declaración de Glasgow fue presentada con la participación de Boris Johnson. El ministro británico estuvo presente en el Día del Transporte anunciando muchos compromisos desde el Reino Unido, pero esta declaración en particular involucra a 100 gobiernos, ciudades, empresas, es decir, actores de distintas características que se comprometen a lograr acabar con los vehículos con motores de combustión interna y promover los vehículos cero emisiones para 2030 en los mercados líderes y 2040 para el resto del mundo. Esto lo que significa es que uno de cada 3 de los vehículos cero emisiones que se vendan uno de los 3 vehículos que se vendan van a ser cero emisiones, lo que representa el 60% de las exportaciones de vehículos de Estados Unidos, para darles un ejemplo también de la dimensión de esta declaración. Y finalmente también hubo compromisos en transporte marítimo, por ejemplo 200 empresas, entre ellas Amazon, IKEA, Unilever, Michelin y Patagonia, se comprometieron a tener un 100% de su carga marítima transportada en buques cero emisiones para 2040. Así que también vamos a ver cómo se logran estos objetivos y cómo se va avanzando también progresivamente. En el Día de las Finanzas, acá me gustaría destacar 2 aspectos: el financiamiento público y el financiamiento privado. Primero, en el financiamiento público logramos anuncios importantes en materia de fondos para la adaptación, sobre todo, se duplicaron los fondos de Japón, Australia, Suiza, Canadá y Estados Unidos. Particularmente Estados Unidos, esto fue un hito, ya que es el mayor fondo utilizado para adaptación en los últimos años del periodo de negociación de Estados Unidos. Y además vamos a tener, por ejemplo, a Noruega liderando, porque ha comprometido triplicar los fondos dirigidos al Fondo de Adaptación, con lo cual también este es un mensaje, porque este fondo se dirige a los países en vía de desarrollo, con lo cual estamos teniendo un mensaje de la Unión Europea claro de cómo va a apoyar en los próximos años a los países en vía de desarrollo. Luego, finalmente, en este sentido, también quiero destacar esta última iniciativa, que es el Programa de Acción Climática Urbana, porque es un programa impulsado por Reino Unido, dirigido a los países en desarrollo de América Latina, África y Asia, y que compromete, como ven ahí, 27.5 millones de libras esterlinas para trabajar con ciudades, ¿no? Así que va a estar interesante en esa materia. Y en las finanzas privadas, me gustaría comentarles que hay un capítulo dedicado al financiamiento privado en nuestro informe, que los invito a leer, y que básicamente el protagonista de este día de las finanzas fue, acá como ven, Mark Carney, que es el enviado de ONU para las finanzas y el cambio climático y además asesor de Boris Johnson para la COP26 en temas de financiamiento, y fue él el que presentó la Alianza Financiera de Glasgow para las cero emisiones, que va a movilizar 450 instituciones financieras de 45 países y que en conjunto movilizan 130 billones de dólares, lo cual es un gran volumen de movilización privada dirigida a la mitigación climática, es decir, dirigida a lograr el cero emisiones para 2050, ¿no? Y finalmente también PRI, los principios de inversión responsable, también tuvieron anuncios, por ejemplo, una comunidad de práctica que involucra a 30 instituciones financieras, entre ellas 4 de América Latina, y que se han comprometido a hacer un plan de trabajo para eliminar la deforestación de sus portafolios para 2030.
Y también a nivel regional, los responsables de PRI en América Latina presentaron la iniciativa ISIL, la Iniciativa Climática para Inversionistas, y una declaración de apoyo al Acuerdo de París, todo esto presentado en el marco de la COP26, con el objetivo también de dejar un mensaje al sector privado y financiero de América Latina de que todos los flujos financieros se están moviendo hacia la acción climática y esto se convierte en un mainstream en este año. Así que también van a poder acceder al informe y a esta información de América Latina en el informe que estamos presentando. Bien, y sobre la participación del sector privado, acá quisiera destacar principalmente el rol que ha cumplido el champion de la COP25, Gonzalo Muñoz, que fue, ustedes saben, ovacionado el día que pasó el mandato a Nigel Topping, el nuevo High Level Champion de la COP26 por el Reino Unido. Y para comentarles, este rol de High Level Champion fue creado a partir, digamos, posterior al Acuerdo de París, pero con el objetivo de involucrar a los actores no estatales, es decir, aquellas ciudades, regiones, empresas y organizaciones de la sociedad civil que quieran también empujar la ambición climática y comprometerse con la campaña Race to Zero, que busca ser cero emisiones, lograr la carbono neutralidad para 2050. Gonzalo, en el evento que les mencionaba, presentó los resultados de esta iniciativa que en un año ha logrado crear una red de empresas pasando de 10 empresas a 5.000 en este último año que están comprometidas a la descarbonización para 2050. Y además también presentó la campaña Race to Resilience, que es, digamos, la contracara de la campaña Race to Zero. Si la campaña Race to Zero está destinada a la mitigación, Race to Resilience está destinada a la adaptación, al concepto de resiliencia, muy conectado a la definición de adaptación y que busca, sobre todo, preparar a los países más vulnerables en la respuesta, en la adaptación a los efectos y consecuencias del cambio climático. Y se propone lograr esta protección de 4 billones de personas, alcancen la resiliencia, así que vamos a tener mucho para ver ahí. Tenemos al CR2 de Chile también como secretaría técnica de esta campaña, así que tendremos mucho más para informar en los próximos años respecto a estas iniciativas de resiliencia y adaptación. Luego, en materia de desafíos y oportunidades del sector privado, acá quiero destacar brevemente 3 puntos que fueron los mensajes de los eventos paralelos de la conferencia. Por un lado, se habla de la necesidad de establecer como una metodología ya con amplio consenso a las metas basadas en la ciencia o las Science-Based Targets, una iniciativa que propone alinear al sector privado hacia el camino a la descarbonización para 2050, pero también el mensaje al sector privado fue: ojo, no nos quedemos con el 2050, la descarbonización tenemos que construirla desde ahora y tenemos que proponernos metas más a corto plazo. En este sentido, las metas 2030 cobraron un escenario central, protagonista de los side events, de los eventos paralelos de la COP26, de cómo están avanzando teniendo como horizonte el 2050, pero con amplia ambición para 2030. Luego, el desafío de la cadena de valor fue otro de los temas destacados de los side events, sobre todo por el reporte y gestión de las emisiones de alcance 3. Sabemos que las empresas han avanzado en estos años a reportar el alcance 1 y alcance 2, la mayoría vinculado a sus operaciones, pero aquellas emisiones vinculadas, por ejemplo, a su cadena de suministro, están generando algunos desafíos y los eventos paralelos se dedicaron a presentar casos de empresas que están resolviendo estas dificultades y que algunas de ellas presentamos en el informe e invitamos a conocer más en detalle. Y finalmente, el reporte y transparencia y la información, como les mencionaba, en la negociación se aprobó finalmente el informe bienal de transparencia.
a partir de 2024 y dependiendo de cómo construyen sus inventarios de carbono los gobiernos, en cierta medida vamos a esperar que se vuelquen hacia las empresas para obtener información sobre sus huellas de carbono, así que esperamos también un impacto de las negociaciones en este sentido en las medidas de transparencia del sector privado. Y finalmente, algo que incluimos también en el informe COP25 fueron las temáticas de tendencia. Ya en la COP25 habíamos detectado el hidrógeno verde como un tema que había surgido de los eventos paralelos y en esta volvimos a ver que estaba bastante presente en los anuncios del Día de Transporte, por ejemplo, y sobre todo por dos anuncios que me gustaría en particular resaltar. Uno de ellos es la Alianza por el Hidrógeno Verde de América Latina, que básicamente incluye a Chile, entre otros países de la región, y que se comprometió a lograr no solo financiamiento para poder impulsar la carrera al hidrógeno verde, sino también un modelo de certificación para poder garantizar transparencia en estos temas, ¿no? Y además la catapulta de hidrógeno verde se comprometió a una nueva meta bastante ambiciosa de 45 gigawatts para 2027, lo que significa un 80% más de producción que lo que hoy está teniendo anualmente, lo cual eso también es un mensaje de estas 11 empresas de la cadena de valor del hidrógeno que están impulsando estos temas para poder posicionar a América Latina y al hidrógeno verde en general en estos nuevos temas de tendencia. Bien, y para cerrar esta presentación, luego van a poder leer con más detalle el informe. Queremos también cerrar con lo que siempre se nos pregunta al final de las conferencias. ¿Esto fue una conferencia exitosa o fue un fracaso para las negociaciones? Ya lo dijimos anteriormente, depende por supuesto de la lupa con lo que se lo mire y el nivel de ambición de las expectativas que se tengan. Nosotros creemos que es mejor hablar de avances. Todas las negociaciones, todas las conferencias de cambio climático de Naciones Unidas logran avanzar en cierta medida en algunos puntos, otros son temas más complejos de la negociación y de la diplomacia política, pero logramos ver con varios avances el hito de los combustibles fósiles en el texto, la mención a la ambición 1.5, que podemos hablar de avances, ¿no? Transparencia. Se ha logrado destrabar algunas cosas que en la COP24 y COP25 no se habían logrado. Pero resta mucho por hacer, eso está claro. El informe de Naciones Unidas y también el informe de la plataforma climática Climate Tracker, Climate Action Tracker, mencionó que no estamos haciendo lo suficiente, las NDC o las metas climáticas de los gobiernos no están avanzando con la velocidad y la ambición necesaria para lograr ese 1.5. Es más, Climate Action Tracker habla también de 2.4 de aumento de temperatura. Entonces esto también es un mensaje del vaso vacío de necesitamos impulsar mayor ambición y sobre todo necesitamos avanzar en lo que se viene para 2022, ¿no? La COP27 que se anunció que va a ser en Egipto, lo que también implica para América Latina un foco de atención. Para los que no saben, Egipto desde hace varias conferencias está buscando que se aprueben circunstancias especiales, que significa básicamente tratar de manera especial al continente para poder recibir mayor financiamiento, cosa que América Latina y otras regiones también están solicitando. También necesitamos ese apoyo extra y esto quizás pueda ser un foco de atención para tomar en cuenta en la COP27 con la presidencia africana, ¿no? Y luego se nos viene una COP28 en Emiratos Árabes Unidos, un gran productor y exportador de combustibles fósiles. Vamos a ver cómo esto también da tono a la discusión en la COP28. Así que sin más, los invito a leer el informe, van a encontrarlo desde este momento en nuestras redes sociales, @comunicarse en Twitter y el LinkedIn e Instagram, y van a poder enterarse más en detalle de todos estos destacados. Así que muchas gracias y a continuación los dejo con Margarita Ducci y con Carolina Urmeneta para poder bajar estos temas a también la realidad de Chile y al protagonismo del Ministerio de Medio Ambiente en la conferencia. Muchas gracias, María Julia, y bueno, con tu experiencia de haber asistido a las últimas 4 COP, nos has dado una visión bastante amplia de esos resultados
Y yo quería preguntarle aquí a Carolina Urmeneta, jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, con su experiencia y representando a Chile, que ha llevado la presidencia de la COP25, ¿cómo fue para ti esta COP y desde la visión del Ministerio? Porque por una parte es cierto, ¿verdad?, no logramos aunar criterios, esfuerzos, acuerdos para lograr bajar esa temperatura que tenemos que llegar a bajar al 2050, pero ¿cómo ves tú que fueron los resultados en general de esta COP26? Bueno, muchas gracias Margarita por la invitación, a Pacto Global, también a Julia por el tremendo reporte que nos acaba de hacer y contarles que efectivamente yo creo que Julia lo resumía muy bien en que se logra avanzar pero no es todo lo que se espera y eso en general pasa en la mayoría de las COP. Lo que tenía muy distinto, por ejemplo, esta COP frente a lo que vivimos nosotros como presidencia de la COP25 era claramente la presencia de Estados Unidos, ¿cierto? La vuelta de Estados Unidos con fuerza, con un presidente que impulsa este tema, claramente ayuda a impulsar que se logren acuerdos. Para nosotros, como Estado, ¿cierto? Como gobierno y como ministerio, el haber logrado hacer un buen traspaso de nuestros temas a la presidencia de la COP26 fue muy importante. ¿Por qué? Porque Chile como presidencia de la COP25 puso a la ciencia en el centro de la toma de las decisiones. Veníamos de una COP24 muy difícil, donde se había reconocido, imagínate lo que se había reconocido, la entrega a tiempo del informe especial de 1,5 del IPCC. O sea, un reconocimiento bastante suave y lo que hizo la COP25 fue poner y dejar claro que las decisiones se tienen que tomar con base en la ciencia y por lo tanto la COP26 lo que hace es reafirmar el compromiso con el 1,5. Eso es muy relevante porque lo que hace la COP26 es pedirle a los países que no han presentado su actualización de los compromisos determinados a nivel nacional con ambición y en base en la ciencia a que lo hagan el 2022. Eso es muy relevante porque nos dice que podemos tener esperanzas de que esto que nos planteaba Julia, que estamos en el 2,4 aproximadamente de aumento de temperatura, pueda tener buenas noticias y algo que impulsó mucho las negociaciones que vimos nosotros fue este acuerdo entre China y Estados Unidos. Ese acuerdo se dio en la segunda semana, que es la semana cuando ya están a nivel ministerial la toma de decisiones, y eso te muestra un fuerte impulso de los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero y que por lo tanto hay una voluntad para hacerlo. Otra cosa que creo que Chile también relevó y lo hizo bastante bien y se pudo lograr continuar con la presidencia de Reino Unido es el tema de los champions. En la COP25 se acababa el mandato de los champions, es decir, no había continuidad necesariamente y Chile como presidencia de la COP logró un acuerdo para que se continuara ese trabajo. Pero algo que fue muy interesante fue que Gonzalo Muñoz fue el primer champion que no era del sector estatal. En general los champions desde la COP21 hasta la COP24 habían sido representantes de los estados, venían del estado. Y Chile lo que hizo con miras a movilizar la acción climática y traer a los actores no estatales, porque como dice Gonzalo, en las COP hay como dos COP. Una que es la de la negociación, que es donde están los gobiernos y los estados, y otra que es la de los actores no estatales, que pasa en paralelo. Gonzalo fue el primer champion que no era de los estados y Reino Unido siguió con esa línea y Nigel también es un champion que no es del Estado. Eso permite movilizar, ¿cierto?, de manera muy fuerte, como nos contaba Julia, a los actores no estatales y con una presencia muy importante de las empresas. Eso nos parece muy destacable y algo que también sigue mucho la línea de la presidencia de la COP es que si ustedes van a ver el Race to Zero, el Race to Resilience que nos contaba Julia, ambos dos compromisos y también el Glasgow Finance Alliance están basados en la ciencia. Es decir, cuando una empresa o un gobierno local, por ejemplo, se compromete a ser carbono neutral al año 2050, esa meta debe ser con Science Based Target. Eso quiere decir que debemos ser capaces de demostrar que efectivamente esa meta tiene una ruta que es creíble, ¿cierto?, que es robusta y que se puede cumplir y se va a poder reportar.
eso es muy relevante, nos parece, en el fondo, y fue muy importante para nosotros como presidencia ver que esos temas se siguen en conjunto con la incorporación del océano, que también fue un tema, ¿cierto?, que para Chile fue muy relevante y por eso hicimos la Blue COP, ¿cierto? Así es, así es. Carolina, cuéntanos un poco, porque yo estuve presente en la COP25 en Madrid y vi las dificultades que hubo para discutir el artículo 6 del Acuerdo de París y la imposibilidad de llegar a un acuerdo en ese momento. También vi cómo la ministra estuvo varios días hasta las 3 de la mañana en negociaciones, liderando las negociaciones. Ahora, ¿cómo fue todo este periodo? Porque después del tiempo de pandemia en que no pudimos hacer una COP el año pasado, ¿verdad?, como se esperaba, y hubieron 2 años para negociar y para avanzar en los acuerdos, ¿cómo fue la participación de Chile para lograr llegar a algún acuerdo justamente en el Acuerdo de París, que era un tema que había que destrabar ya en esta COP, porque si no realmente era muy decepcionante, ¿verdad? Totalmente. Algo que teníamos que destrabar los estados en general desde la COP24 era el libro de reglas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un marco, ¿cierto? Es una especie de ley marco que necesita reglamentos. En la COP24 no se lograron destrabar los reglamentos o el libro de reglas del artículo 6, que es el de mercado de carbono. En la COP25 hicimos un avance que no se había logrado nunca, que fue dejar un texto para que la siguiente presidencia, que fue la de Reino Unido, pudiese trabajar y pudiese negociar. Y el trabajo que se hizo y que hicimos en conjunto con la presidencia de Reino Unido durante el 2020 y el 2021 fue trabajar en base a ese texto. ¿Cuáles eran las complicaciones que tú bien te acuerdas, Margarita, cierto? Es que cuando uno habla del mercado de carbono, tenemos distintas realidades en los distintos países y también distintas percepciones de las distintas, en el fondo, personas que están participando, ¿ya? Existe un poco de reticencia, ¿cierto?, en el mercado de carbono, porque muchas veces se piensa que se puede estar haciendo algunas transacciones que no van a permitir una contabilidad seria o que no van a asegurar una integridad ambiental. Y eso fue muy discutido en la COP25 y no logramos tener claramente el acuerdo final, ¿cierto?, que sí se logró en la COP26 a partir del texto que sí logramos consensuar en la COP25. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Es que hay distintos intereses de los distintos países en que, por ejemplo, se les reconozcan las reducciones de emisiones que teníamos de años anteriores. Como explicaba Julia, ¿cierto?, en la negociación de la COP26 se lograron acordar las tablas de reporte para los informes bienales de transparencia. Todos los países tenemos que entregar reportes, ¿ya? Y desde el 2024 tenemos que entregarlos con base a lo establecido en el Acuerdo de París. La gran duda que hay es que esos reportes permitan que las reducciones que ocurren, por ejemplo, en Chile, si se contabilizan en Chile, no se contabilicen en otro país, ¿ya? Y que esas reducciones, si es que va a haber una transacción con otros países, aseguren efectivamente integridad ambiental, es decir, que los proyectos aporten al desarrollo sustentable. Eso se logró establecer en base al texto que dejamos como presidencia de la COP25 en la COP26 y también se logró llegar a un acuerdo, algo que nosotros, y como bien dices tú, dormimos, por Dios que dormimos poco los últimos días de la COP25 en relación a los acuerdos que tenían que ver con el año en que se permite que se traspasen bonos de carbono, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque cuando uno dice, bueno, va a haber una compensación de emisiones, una reducción de emisiones, uno al principio piensa, bueno, esto va a ser en el mismo año o año por año, ¿ya? Y la verdad es que atrás del reconocimiento de una reducción de emisiones hay todo un proceso que debe asegurar que hay una buena contabilidad, que hay integridad ambiental, que cumple con las políticas nacionales e internacionales y eso requiere tiempo. Entonces, por ejemplo, en el texto de la COP25 que negociamos, como tú bien dices, ¿cierto?, hasta el último día y la última hora, nosotros habíamos dejado abiertos distintas opciones de años para que se reconocieran los bonos de carbono de los proyectos que fuesen registrados en años previos. Finalmente, lo que se logró fue en la COP26 el año 2013, que es un año que es
7 años antes, ¿cierto? Desde el 2020, que es cuando se tiene que empezar a reportar y a cumplir, ¿ya? Son hartos años, pero fue finalmente la mejor negociación que logró, ¿cierto?, la presidencia de la COP25 con todos los países para lograr este acuerdo. Acá tenemos distintas realidades, como te decía, en los países, porque, claro, tenemos, por ejemplo, un Brasil o un China que quieren que se les reconozcan muchas reducciones de emisiones, y también tenemos una Unión Europea que tiene un mercado de carbono que está funcionando y que funciona con un precio alto del carbono, y por lo tanto uno lo que debe buscar, ¿cierto?, como presidencia de la COP, y fue lo que nosotros apoyamos a Reino Unido que hiciera, es que se logre un acuerdo que logre dejar a todos relativamente contentos y a todos relativamente enojados, ¿ya? Esa es la verdad de lo que se logra. Nosotros, si ustedes ven las últimas declaraciones que hicimos en el plenario de la COP25, dijimos, al igual que muchos otros países, que el acuerdo no era todo lo que esperábamos, ¿ok? Pero que sí estábamos muy conscientes de que se necesitaba un acuerdo, porque lo que necesita el mundo es implementar el Acuerdo de París, ¿ya? Y eso es lo que finalmente se logró, y por eso todos los países estuvimos de acuerdo en el consenso para tener el libro de reglas del Acuerdo de París, y ahora lo que viene es definitivamente el reportar con transparencia. Carolina, Chile en este momento está en un momento muy especial. Estamos ante la pronta elección de una nueva presidencia para Chile. La Convención Constituyente está trabajando en una nueva constitución. El Ministerio de Medio Ambiente avanzó mucho en estos años, ¿verdad? Y en parte tal vez por haber sido justamente, haber llevado la presidencia de la COP25 en medidas como la Ley Marco de Cambio Climático, la Estrategia Climática a Largo Plazo, la transición justa, los avances en la Ley REP y tantas otras medidas. ¿Cómo ves tú que eso va a continuar hacia adelante y cómo se puede asegurar que el Estado de Chile pueda seguir avanzando en esa misma línea o incluso haciendo un mayor avance en ese sentido? Mira, Margarita, es una muy buena pregunta y es un esfuerzo en el que nos concentramos como Ministerio de Medio Ambiente, como Gobierno y como Estado de Chile. Efectivamente, la presidencia de la COP nos permitió avanzar de manera importante en la política climática con metas concretas que han sido reconocidas a nivel internacional. En la COP26, tú lo viste, ¿cierto? Muchas veces cómo se reconoce a Chile como un país claramente pequeño, ¿cierto? Que aportamos pocas emisiones de gases de efecto invernadero, pero que hemos liderado con el ejemplo. ¿Y por qué decimos que hemos liderado con el ejemplo? Porque cumplimos con lo que nos pide el Acuerdo de París y que efectivamente no fue cumplido por muchos de los países en el contexto pandemia y en el contexto de los requerimientos de ambición que establece el Acuerdo de París y que deben ser con base en la ciencia. ¿A qué nos referimos cuando decimos que cumplimos? A que nosotros en abril del 2020, ¿cierto?, el Estado de Chile presentó en medio de la pandemia una contribución determinada a nivel nacional definitivamente más ambiciosa que la que teníamos en el año 2015. Y no solo eso, esa contribución establece nuestras metas al año 2030, tanto en reducción de emisiones como en adaptación, como también en los compromisos de integración, donde, por ejemplo, Chile ha sido uno de los primeros países en incluir metas concretas en el océano, en soluciones basadas en la naturaleza y en economía circular, que, como bien planteaba, ¿cierto?, el informe que nos presentaba Julia, es un tema que se está haciendo muy emergente y que claramente viene a complementar y a darle impulso a todo lo que requerimos para enfrentar el cambio climático. Y Chile en la COP26, ¿qué fue lo que hizo? Chile presentó su primera estrategia climática de largo plazo. En general, ¿qué es lo que nosotros estábamos viendo a nivel mundial? Hay alrededor un poco más de 30 estrategias de largo plazo, que es otro instrumento que pide el Acuerdo de París a los países, y en su mayoría están presentadas por países del hemisferio norte, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los países es muy difícil pensar en el largo plazo y sobre todo bajar desde compromisos que son a nivel país a compromisos que sean a nivel sectorial y a nivel de los territorios. En América del Sur no había ningún país que hubiese presentado estrategias de largo plazo a las Naciones Unidas, y Chile y Colombia en la COP26 entregamos nuestras estrategias climáticas de largo plazo. ¿Qué establecen las estrategias climáticas de largo plazo? Establecen el cómo vamos a lograr las metas que están establecidas en la NDC. Es decir, pasamos de metas al año 2030 que son a nivel país
a que esas metas sean a nivel sectorial y que tengan establecido un camino, como una especie de hoja de ruta de cómo vamos a seguir. ¿Qué es lo interesante, Margarita, de esto? Es que además, ¿cierto?, hemos presentado una estrategia de hidrógeno, una estrategia de electromovilidad, etcétera, etcétera. Pero la NDC y la estrategia climática de largo plazo son instrumentos que establece el Acuerdo de París y por lo tanto se le entregan a la Convención Marco de las Naciones Unidas y por lo tanto se deben reportar. Ahí es donde tenemos una clave muy importante, porque Chile como país debe reportar cómo va avanzando con estos compromisos. Lo debe reportar en el año 2022, en que Chile ya ha dicho que vamos a hacer un reporte de transición entre los reportes que teníamos que entregar y que siempre Chile ha cumplido y ha entregado, que son los informes bienales de actualización de cambio climático que dicen cómo vamos avanzando con las metas que tenemos, y este reporte de transparencia que empieza a ser mandatorio el año 2024. Chile va a tomar la mayoría de los requerimientos que tenemos en este reporte de transparencia y lo va a empezar a reportar el 2022 como una especie de reporte de transición, ¿ya? Esto es muy relevante porque como Estado Chile no puede desdecirse de estos instrumentos y compromisos que ya presentó a la Convención. O sea, la única forma sería que nos saliéramos del Acuerdo de París, ¿cierto? Que ya sabemos que no es algo que se esté postulando como tal y que por lo tanto solo tenemos la opción de reportar esto y seguir avanzando. La ley claramente nos da toda la fuerza para que esto siga y nosotros esperamos que ya estamos en segundo trámite, ojalá podamos aprobarla, ¿cierto?, antes de que se acabe este gobierno y el próximo gobierno ya cuente con una ley marco de cambio climático que podamos empezar a implementar. Así es, así es. Pacto Global, que estuvo presente allá en la COP26 a nivel mundial, para Pacto una de sus áreas muy importantes es el área medioambiental, y ha puesto en marcha un programa mundial que se llama Acelerador por la Ambición Climática, donde apoyamos a las empresas conociendo las distintas metodologías que existen. Una de ellas es Science Based Target, reducir sus emisiones, presentar planes que sean capaces de ser monitoreados y avanzados cada año. Luego tendremos un panel para conversar en más detalle con lo que están haciendo hoy día algunas empresas destacadas en Chile en esta materia. Pero tú ves que en Chile este esfuerzo todavía es pequeño, todavía falta mucho, o ves que este gran salto en el Race to Zero, por ejemplo, como nos comentaba Julia y que propició tanto nuestro champion Gonzalo Muñoz, está produciendo esa sensibilización en todo el empresariado en Chile. ¿Tú ves que faltan medidas para fomentar esto, sensibilizar aún más y lograr de que todas las empresas pequeñas o grandes se encaminen en esta ruta? Mira, sin duda nosotros reconocemos el esfuerzo que hacen organizaciones como Pacto Global. Margarita estuvo con nosotros las 2 semanas en la COP26, ¿cierto?, participando de un montón de reuniones que tuvimos como presidencia de la COP con los actores no estatales de Chile que habían ido a la COP, ¿cierto? Y estuvimos juntas participando en varias reuniones, justamente poniendo el énfasis en lo que tú bien dices, en la sensibilización. Cuando nosotros veíamos el Race to Zero con Gonzalo, veíamos que efectivamente faltaban compromisos de empresas chilenas. Y eso porque necesitamos movilizar más. Pacto Global y varias otras iniciativas nos ayudan a movilizar, pero necesitamos sensibilizar de buena manera respecto a cómo hacer los compromisos y cómo reportar esos compromisos. Eso tiene mucho de cómo se logra trabajar con el sector privado y también tiene mucho desde el Estado en cómo nosotros vamos a reportar y reconocer esos avances que hacen. Ahí yo creo que es muy relevante el entender que las empresas deben avanzar, ¿ya?, porque esto efectivamente se viene y va a pasar. Con ley marco, sin ley marco, de todas maneras es necesario avanzar en metas que sean basadas en la ciencia y en empezar a reportar. Nosotros estamos avanzando y esperamos avanzar cada vez más, ¿cierto?, para poder apoyarlos y trabajar en conjunto con alianzas público-privadas, de manera de que podamos tener una línea clara de reporte, ¿cierto?, y de claridad respecto a los aportes que hacen las empresas para poder lograr la carbono neutralidad y la resiliencia climática. Y sí contarles también que pueden estar tranquilos porque Chile, como Estado, ¿cierto?, somos reconocidos por la calidad y el nivel de nuestros reportes frente a las Naciones Unidas. ¿Nos falta? Claro que nos falta. Tenemos que
seguir trabajando en poder mostrar con claridad, por ejemplo, cuáles son los distintos aportes que hace el sector público, qué hace el sector privado, qué hacen los gobiernos locales, qué hacen las universidades. Eso tenemos que irlo mejorando, pero tenemos una base que es muy buena y Chile siempre ha liderado en los distintos gobiernos un discurso de transparencia. Y la transparencia es lo que nosotros vemos como clave para poder tener credibilidad en los compromisos que se hacen. Es por eso que nosotros comprometimos la carbono neutralidad y la dejamos establecida por ley, en la ley, pero eso no es suficiente. Uno necesita este camino y ese es el llamado que tenemos que hacer. Y algo muy, muy relevante es lo que tiene que ver con la resiliencia. Que podamos trabajar en conjunto con las empresas y con los gobiernos locales en avanzar en tener territorios y mejores condiciones para una ciudadanía que pueda ser resiliente frente a los impactos del cambio climático. Ahí, Margarita, yo creo que tenemos un gran desafío de colaboración entre el sector público y privado. Así es, así es. Yo creo que definitivamente Chile fue muy destacado en la COP26 por su labor, por su rol como presidencia de la COP25, que se extendió durante 2 años. Fue muy emocionante en realidad la entrega de esa presidencia de parte de la ministra, porque ella hizo un recuento de todo lo que había sido ese periodo y la dificultad en las negociaciones para llegar a estos acuerdos que se materializaron finalmente. También el rol del champion, que fue ovacionado también cuando entregó su rol también a Nigel Topping, ¿verdad? Así que, y también fue destacable la gran participación de la sociedad civil de Chile. Yo creo que existe una gran preocupación en muchas organizaciones pequeñas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, que sí están muy motivadas, muy preocupadas con este tema y que todos están aportando desde su labor, ¿verdad?, para ayudar en esta sensibilización. Así que muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos y a través tuyo hacerle llegar a la ministra todo nuestro reconocimiento por su labor. Y estuvo muy bien representado hoy día, así que muchísimas gracias por esta conversación. Y luego entonces a continuación tendremos un panel con destacadas empresas chilenas que están todos trabajando por contribuir a los temas medioambientales de Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Let's be honest then around what we really were thinking about the expectations at that moment only a little bit more than 2 years ago. At that time, there were just a bunch of probably 10 companies globally committed to this trajectory, and we were trying at that time to bring another 10. During the summit, we were really proud with working with the UN Global Compact and their initiative, the Business Ambition for 1.5 initiative, of having achieved 97 companies joining this trajectory. So take a look. We've moved from an expectation of another 10 to having reached 97 to having now more than 5,000 companies from all around the world, all sizes, all regions, all sectors of the economy, all of them committed to a net zero 2050. But at the very latest. You asked the champions to seek feedback and improve the Marrakesh partnership. And what we heard was, be bold. So we're pushing. You can ask any mayor or CEO or governor or investment banker that we've met and they'll tell you we push them. Whenever they say, we'll do it in 2050, we say, why not 2045? Whenever they say 100, we say, why not 1,000? We enjoy that part of the job. The UN represents the body that aims to drive international cooperation and drive peace and security for humanity. And I think it unifies all of society around this set of 17 goals. Our objectives cannot be met if the private sector doesn't play a fundamental role. And so the Global Compact is a platform in which all those businesses that abide by the principles of, and values of the United Nations and of the Charter to work together representing the best of humankind.
let's be honest then around what we really were thinking about the expectations at that moment only a little bit more than 2 years ago. At that time, there were just a bunch of probably 10 companies globally committed to this trajectory, and we were trying at that time to bring another 10. During the summit, we were really proud with working with the UN Global Compact and their initiative, the Business Ambition for 1.5 initiative, of having achieved 97 companies joining this trajectory. So take a look. We've moved from an expectation of another 10 to having reached 97 to having now more than 5,000 companies from all around the world, all sizes, all regions, all sectors of the economy, all of them committed to a net zero 2050, but at the very latest. You asked the champions to seek feedback and improve the Marrakesh partnership. And what we heard was, be bold. So we're pushing. You can ask any mayor or CEO or governor or investment banker that we've met, and they'll tell you we push them. Whenever they say, we'll do it in 2050, we say, why not 2045? Whenever they say 100, we say, why not 1,000? We enjoy that part of the job. The UN represents the body that aims to drive international cooperation and drive peace and security for humanity. And I think it unifies all of society around this set of 17 goals. Our objectives cannot be met if the private sector doesn't play a fundamental role. And so the Global Compact is a platform in which all those businesses that abide by the principles of, and values of the United Nations and of the Charter to work together, representing the best of humankind. Bueno, continuamos entonces con el panel. Tenemos el gusto de poder conectar todo lo que fue las negociaciones de Naciones Unidas ahora con el sector privado latinoamericano, y para eso tenemos varios invitados que voy a pasar a presentar. Por un lado tenemos a Gustavo Cruz de Moraes, gerente general de Natura, empresa dedicada a la belleza con bastantes criterios de sostenibilidad. Ya nos va a contar Gustavo cómo ha encarado el tema de la COP26. Luego está Juan Carlos Corbalán. Juan Carlos es gerente de sostenibilidad de Sodimac, que recientemente se incorporó a la iniciativa Science Based Targets, así que vamos a conversar con Gustavo de estos temas, Juan Carlos, perdón, de estos temas. Y luego está Karin Eggers, ESG Managing Director de KPMG en Chile, que también vamos a conectar con temas de transparencia y reporte en este panel. Y finalmente Francisco Rodríguez, que está acá en representación de SMPC, subgerente de fibra sostenible y conservación, y en lugar de Nicolás Gordon, que acaba de ser papá, y aprovechamos también a mandarle saludos y felicitaciones por este doble regalo de los mellizos. Así que muchas gracias, Francisco, por acompañarnos y también dar la visión de la SMPC en este panel. Bien, para comenzar, a mí me gustaría iniciar con una pregunta general a manera de introducción para poder poner a tono en este panel la conexión entre lo que se negoció, los resultados de la COP26 y las empresas latinoamericanas. ¿Cómo para cada uno de ustedes, para su sector, para sus empresas, hace sentido todo lo que fueron los resultados de la conferencia? Podemos comenzar con Gustavo. ¿Cómo se vinculan estos contenidos, estos resultados a las estrategias climáticas de Natura? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con mis compañeros acá. Justo estábamos hablando del tema, ¿no? Cuando vemos América Latina como un todo, vemos el continente que vivimos y la desigualdad que hay, ¿no? Realmente vemos cómo los efectos de la crisis en general, ¿no? Y obviamente la crisis climática no es una excepción,
afectan a los más vulnerables. Y en ese contexto creo que es fundamental el rol de las empresas, del sector privado como un todo, en generar acciones y empujar una agenda realmente propositiva, empujar una agenda de políticas también que generen impacto positivo y que vengan a traer todas las empresas, el sector, la sociedad civil como un todo en dirección a los acuerdos de París. Y yo veo con mucha felicidad que muchas empresas se van sumando. Vemos ahora el ejemplo que hablamos ahí de Race to Zero, ¿no? Muchas empresas sumándose al compromiso de llegar a 0 emisiones netas de carbono a 2050. Creo que cada vez más hay la conciencia de las empresas, que al fin del día las empresas reciben una autorización de la sociedad para poder operar por medio del contrato social y por lo tanto tienen que aportar positivamente para la sociedad y para el medio ambiente. Y si veo en los últimos años, veo una evolución importante en la región, veo una evolución importante también muy impulsada por la presidencia de Chile en la COP25, reforzada en la COP26 también, que trae la ciencia al centro, que impulsa en la región la diseminación y el entendimiento de la importancia de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, y eso trae la urgencia y la emergencia de accionar todos los actores de la sociedad, pero creo que la iniciativa privada, los sectores privados en todas las industrias tienen una responsabilidad muy grande sobre eso, ¿no? Y creo que las empresas deben tener claro que hoy, más que neutralizar su impacto, tienen que construir una agenda de generar valor. En Natura hablamos mucho de construir un modelo de negocio que cada vez más genere más al mundo lo que consuma, ¿no? Yo creo que ese es el ciclo virtuoso que queremos, y es lindo ver en la región cada vez más empresas nuevas naciendo con ese espíritu, empresas nuevas naciendo como empresas B. Es un gran orgullo, pero creo que son las grandes empresas las que tienen que realmente transformar su modelo de negocio para un modelo de negocio que genere impacto positivo y un modelo de negocio que sea sustentable, ¿no? Creo que las empresas que no se adapten o que no entiendan que realmente estamos en la década de las acciones, ¿no? Que ya no basta más la especulación o intenciones, ¿no? Que realmente necesitamos accionar. Las empresas que no entiendan eso creo que tienen su existencia futuro comprometida, y es lindo ver que este compromiso en la región está cada vez más claro. Muchas gracias, Gustavo. Juan Carlos, también Sodimac, una empresa regional, también muy presente desde la COP25, con todas las iniciativas de hace muchos años, con la acción climática. ¿Cómo hace sentido para Sodimac estas negociaciones? Bueno, mira, lo primero es saludar a una empresa como Natura, que su gerente general tenga una voz tan clara respecto de temas tan centrales para todos, ¿eh? La COP26 nos marca tarjeta roja o luz roja. Nos dice que si seguimos en este camino, esto no funciona, derechamente. Y esto no es un problema de los grandes dignatarios, presidentes, diplomáticos a nivel mundial. No es solamente un problema de ellos, es un problema nuestro también, de las empresas, ¿eh? Y nosotros tenemos un rol activo que jugar. Ese es probablemente uno de los más importantes acuerdos también y conclusiones importantes que han surgido de la COP26, que ya venían barajándose en las COP anteriores. Y eso es muy importante. Primera vez en la historia que se nombra un champion que no es un dignatario estatal, no es un funcionario del Estado, de alguna de los países negociantes de la COP, que se le otorga el rol de High Level Champion para hacer puentes entre el mundo político, institucional, la sociedad civil y la empresa privada. Primera vez que se nombra a Gonzalo Muñoz, un empresario, un emprendedor, fundador del Sistema B acá en Chile, fundador de una empresa Triciclo, y eso marca también de alguna manera una visión distinta. Este desafío no lo hacemos solo, ¿no? Por ningún motivo. Este desafío lo podemos abordar en la medida que trabajamos juntos, sector público, sector privado y la sociedad civil, juntos. Y lo más importante, creo yo, que ha salido aquí de la COP26 es que las empresas pueden ser parte de la solución y no solamente parte del problema, como se había venido diciendo. Con mucha justicia o injusticia,
muchas veces se decía que las empresas éramos parte de la generación del problema. Los mayores emisores, no son los países en abstracto, son los sistemas económicos que se fundan en empresas. Y claro, uno decía, yo trabajo en una empresa hace 28 años y digo, qué terrible. Pero lo esperanzador es que sí, las empresas podemos ser parte de la solución. Y eso evidentemente nos motiva a todos aquellos que trabajamos en los temas de sostenibilidad para empujar esto con mucha mayor decisión, con mucha mayor fuerza de lo que lo hacíamos incluso hasta ahora. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos por esas palabras. Efectivamente, estamos poniendo todas las fichas de las empresas también para sumarse en esta ambición y aumentar sobre todo los esfuerzos porque vemos que no están siendo suficientes, ¿no? Karin, ¿cómo conecta esto con KPMG, una empresa global en este sentido, que acompaña también al sector privado en estos esfuerzos? ¿Cómo hace sentido para ustedes y de acá desde Chile? Yo coincido en las palabras de Gustavo y de Juan Carlos. Creo que con la elección de Gonzalo Muñoz como el primer champion que viene del sector privado, ha habido una movilización y una velocidad en adquirir compromisos del sector privado súper interesante. Siempre va a ser poco porque estamos en una emergencia climática, deberíamos ir quizás mucho más rápido, pero solamente destacar, por ejemplo, desde que asumió Gonzalo, a quien también mandamos nuestras felicitaciones, habían alrededor de 10 empresas en Race to Zero, esta gran iniciativa. Hoy día son más de 5.000. O sea, en 2 años el compromiso del sector privado ha crecido, y no solamente en empresas industriales de grandes impactos ambientales. Nosotros somos una empresa proveedora de servicios profesionales, y quizás nuestro involucramiento va desde otro lado, va desde estar quizás a un nivel de absoluta rigurosidad con todos los estándares que hoy día hay en materia de reporting, asesorar a las empresas para que aceleren su acción climática y estar dentro de un ecosistema que tiene que ver con las finanzas sostenibles. Yo creo que cada giro, cada actividad empresarial conecta de manera diferente, pero con algo en común, que es la urgencia. Muchas gracias, Karin. Y finalmente, Francisco, ¿cómo hace sentido esto para una empresa como CMPC? ¿Cómo conectan ustedes con sus estrategias climáticas? Bueno, primero que nada, viendo cómo la COP26 se relaciona con las empresas privadas. Supuestamente COP es el acuerdo entre las partes, y normalmente se supone que las partes representadas por los gobiernos y los estados. Sin embargo, tal como se ha comentado, cada vez más fuerte es la participación de la empresa privada, y se han ido gestando también dentro de la ONU y quienes impulsan todo lo que se está trabajando dentro de la COP, particularmente lo que se ha comentado de los champions, la participación de la empresa privada. Nosotros como CMPC estamos basados, nuestro recurso basal, en la naturaleza, y por lo tanto de todas maneras tenemos un compromiso tremendo respecto de preservarla, porque en base a preservar la naturaleza preservamos el planeta y preservamos a la humanidad. Por lo tanto, nos sentimos de todas maneras súper ligados a los acuerdos que se vayan generando. En particular, los que tenemos en Chile a nivel de Estado son súper fuertes, y de todas maneras creemos que el gobierno no lo va a poder hacer solo, el Estado no lo va a poder hacer solo, y necesita la cooperación tanto de la empresa como de la sociedad civil, ONG, etcétera, participando, y todos nosotros apoyar este impulso y este tremendo desafío que tenemos como planeta. Y como dije antes, estando en el ámbito de los recursos naturales, particularmente de los bosques, como la base, siendo la fibra la base de nuestros recursos, y siendo el bosque particularmente uno de los elementos que puede trabajar en términos de reducir o, digamos, fijar las emisiones de carbono, lógicamente que tenemos que estar ahí y participar en este desafío. Muchas gracias, Francisco, y a todos por las palabras estas de introducción. Voy a aprovechar también a invitar a todos los que nos escuchan para poder hacer también sus preguntas. Vamos a tener una última pregunta del público, así que son bienvenidos también a participar de este panel, ¿no? Y para dar continuidad y ya profundizar un poco más en los temas de la negociación,
Un mensaje que giró en los pasillos de la conferencia fue, bueno, el sector privado está presente desde hace muchas conferencias, ha venido a presentar sus compromisos hace bastante tiempo atrás, pero ¿cómo hacemos para presentar el progreso, para avanzar en mostrar que estamos logrando ese camino hacia el cero emisiones, hacia la descarbonización, pero con estándares, digamos, homogéneos, convalidados por la ciencia, que también tiene su dificultad? Veíamos estos distintos tipos de emisiones y las dificultades que tiene cada uno para reportar. A mí me gustaría conectar con, creo que uno de los anuncios más importantes que fue en materia de reportes y transparencia, y que por supuesto que va a obligar a los gobiernos a ser mucho más incisivos y más veloces en el reporte de información, pero esto también va a conllevar una acción del sector privado para comenzar a mostrar sus huellas de carbono, su progreso en acción climática. Y me gustaría conectar con Karin, porque ustedes desde KPMG trabajan en la constitución también de reportes y en el impulso de la transparencia. ¿Cómo ven que esto va a bajar al sector privado, esto que se negoció y se aprobó en el Pacto Climático de Glasgow? Bueno, hemos visto ya desde los últimos años una gran convergencia entre estándares para reportar asuntos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Y en particular con el lanzamiento del TCFD, que en el fondo lo que permite es reportar cómo tú incluyes tus riesgos y oportunidades climáticas en tus finanzas. Ha habido una adopción muy rápida que celebramos. Hoy día alrededor del 83% de las 100 mayores empresas del mundo siguen los lineamientos del TCFD. En Latinoamérica está llegando, o sea, hay una velocidad muy grande. Eso por un lado. Por otro lado, yo estaba revisando ahí estudios de KPMG sobre reporting a nivel global, y ya el año pasado veíamos un estudio que hace KPMG con más de 5.200 empresas, lo tengo acá escrito como ayuda a memoria, y que muestra que las tasas de reporte están creciendo a nivel global. GRI sigue siendo el estándar más utilizado a nivel mundial. Hay coincidencia entre los diferentes estándares, SASB, TCFD, GRI, los nuevos estándares GRI también. Y hay algo interesante que me gustó de este estudio, que dentro de toda la línea de reporting, Latinoamérica aparece como el continente con mayor conciencia de los riesgos de pérdida de biodiversidad. Es decir, a nivel global, 31% de las empresas en Latinoamérica están reportando acerca de su relación, sus riesgos de negocio con la biodiversidad. Y creo que esto es clave, porque a veces olvidamos que somos parte de un ecosistema y olvidamos que el capital natural, como lo decían acá Francisco, también Gustavo, es clave para seguir desarrollando el negocio y es clave para nuestra sobrevivencia. El pensarnos de una manera más ecosistémica y estar tomando mayor cuidados en cómo se reporta el capital natural es algo que está creciendo con mucha fuerza. Y por lo tanto celebramos este anuncio del IFRS, que crea un International Sustainability Standard Board, que permite alinear lo que es CDP con SASB y otros estándares técnicos que no voy a traer en materia, pero lo que se busca es ir, ojalá, consolidando, logrando mayor coherencia y ojalá mayor transparencia de todo tipo de empresas. Y esto no es solamente para las grandes empresas, también para las pequeñas, para las empresas de servicios a nivel global. Súper interesante, y en ese sentido también algo que se mencionaba en la conferencia era la consolidación de los Science-Based Targets, ¿no? Como metas basadas en la ciencia con el objetivo de la descarbonización para 2050. Y bueno, acá tenemos el anuncio de Juan Carlos de Sodimac, que se sumó este año a la iniciativa. ¿Cuál es el aporte, Juan Carlos? Ustedes ya vienen desde Sodimac trabajando en estos temas de hace bastante tiempo. ¿Cuál es la diferencia que hace formar parte de esta iniciativa? Mira, de alguna manera un poco lo que decía Karen, las empresas tenemos que recuperar terreno de credibilidad, principalmente. No es lo mismo rendir mis balances financieros en una hoja de matemática a rendirla con parámetros FECU y IFRS a nivel mundial, con contadores y auditorías externas. Hay una credibilidad distinta en la hoja de matemática
y el balance financiero. Puede ser el mismo resultado, puede ser exactamente lo mismo, pero en uno claramente no te lo van a creer y este probablemente te lo van a creer más. Nosotros tenemos que tener conciencia como empresas de que no todo lo que decimos es aplaudido inmediatamente por nuestro entorno. Al contrario, lo que pasa en general, y no solamente en Chile, en Latinoamérica y en el mundo entero, es que las empresas son vistas con enorme desconfianza. ¿Cómo gana uno, cómo recupera uno desconfianza? Como dice Greta Thunberg, ¿con bla bla o con acciones? Nosotros creemos en Sodimac de que uno recupera confianza desde la humildad y desde las acciones. Nosotros venimos midiendo nuestra huella de carbono más de 10 años, con protocolo de carbono europeo principalmente inicialmente. Siempre tratamos de meternos en los estándares más altos, no inventar la rueda para nosotros. Después con los protocolos más altos que están en el momento, ahí nos arrimamos. Y cuando se empezó a conversar en la COP, en la conferencia de partes, de cuál es la metodología para que de alguna manera todos entendamos lo mismo y este vaso se llame vaso aquí y en la Quebrada del Ají no entendamos una cosa distinta, porque algunos van a entender vaso y otros van a entender balde y ya llegan a conclusiones distintas. Cuando entendemos lo importante que significa para poder compararnos, para que nos puedan creer, nosotros dijimos, acá nos tenemos que alinear a los estándares que están hoy día primando. Y todo indicaba que más allá de nuestros deseos, de nuestras respectivas posturas, de aceptación del cambio climático o negación del cambio climático o lo que fuera, lo que sí hacía sentido es que la ciencia hace un llamado inapelable e incontrarrestable a que hay una cierta evidencia y un cierto camino que transitar y una cierta metodología que adoptar. Y eso es Science Based Target. Y ahí nosotros dijimos, aquí evidentemente este es el camino. Más allá de Greenhouse Protocol, más allá de cualquier otro, este es el protocolo que nosotros necesitamos porque este es el que vamos a hablar en el futuro, todos. Por lo tanto, metámonos ahí, trabajemos con Pacto Global, como nosotros impulsemos en Pacto Global también esta metodología. Pacto Global evidentemente nos enseña a nosotros avanzar en esta lógica. Líderes por el Cambio Climático de CLG también, nosotros somos parte de eso. Y hoy día somos parte de ACA, de la Alianza por el Cambio Climático, de todas aquellas alianzas en que podamos colaborar a empujar esta carreta, por un lado, y por otro lado, aprender de otros que van probablemente más adelante que nosotros. Sodimac ha hecho un esfuerzo enorme para ser un retailer latinoamericano genuinamente de capitales chilenos, con presencia en México, en Perú, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en Chile. No somos una multinacional que desde la casa matriz de Europa o de Estados Unidos nos dicen, oye, ustedes tienen que hacer esto. No. Nosotros hemos aprendido genuinamente desde acá, del sur del mundo. Aquí, cuando ya se está terminando el continente americano, aprendimos a que las empresas podemos crecer, ser rentables, pero también ser sostenibles. Y eso es probablemente uno de los mayores activos que tiene nuestra empresa. Que hemos ido avanzando, pero apegándonos a los mejores estándares mundiales. Y eso representa Science Based Target para nosotros. Por eso lo adoptamos y por eso vamos a asumir el desafío metodológico también que representa tener a próximo junio del 2022 nuestra estrategia completa de carbono neutralidad lista para reportar a Science Based Target con medidas concretas y nosotros asumimos el compromiso interno. No tenemos toda la respuesta para todo porque esto es un tema cambiante, pero asumimos el compromiso que al 2030 Sodimac va a ser carbono neutral. Y eso es un muy buen anuncio, creo yo.
No, súper interesante, vamos a seguir ese anuncio. Entonces, junio de 2022, vamos a estar atentos ahí a ver cuál es esa estrategia. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, Gustavo, me gustaría también hacer énfasis en esta dificultad, en este desafío que proponían en la COP26 de, bueno, el sector privado está avanzando lento pero seguro en las emisiones de alcance 1, alcance 2, pero las emisiones de alcance 3, las vinculadas a operaciones para afuera, son más complejas. Sé que ustedes desde Natura están abordando este desafío a través de la tecnología y de otras herramientas. Cuéntanos cómo están llevando adelante estos desafíos para que también las empresas que están escuchando puedan abordar, ¿no? Primero, acá totalmente de acuerdo con los puntos de Karen y Carlos. Acá primero las empresas tienen que tener conciencia que hacen parte de una sociedad y hacen parte del medio ambiente, que son la menor parte de ese ecosistema y por lo tanto tienen que aportar de manera positiva. Y creo que como Natura tenemos claro nuestro compromiso con la sociedad y con el medio ambiente. Como dijiste ahí, María Julia, uno de nuestras causas que está en nuestra visión de sustentabilidad es enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonía con metas claras a 2030. Ya somos desde Natura carbono neutral desde el 2007 y buscamos ser carbono, tener emisiones netas de carbono cero a 2030, 20 años antes de la meta global. Y también buscamos liderar esfuerzos colectivos por la deforestación cero de la Amazonía a 2025. Y acá si me permiten, hago un paréntesis de la Amazonía, porque hablamos tanto como empresa de la Amazonía, ¿no? La Amazonía tiene un rol fundamental no solo para la región, pero para el mundo, ¿no? Hoy la selva amazónica está en 9 países de la región. Es la principal fuente de la biodiversidad mundial, ¿no? Y también es una fuente de absorción de gases de efecto invernadero importante para mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, con la deforestación, hoy la Amazonía pasa a ser un emisor de carbono, lo que es tremendamente peligroso para el mundo. Ya hay un estudio que dice que la deforestación de las selvas tropicales sigue a los niveles que están. Nosotros como mundo no llegaremos a los acuerdos de París, por eso es urgente y importante cuidar de la Amazonía. Nosotros venimos con trabajo en la Amazonía desde hace 20 años, trabajando desde la base con las comunidades, desarrollando modelos de negocios que sean sustentables de extracción de activos de la biodiversidad, logrando que esas comunidades sean protectoras de esta selva. Y en este esfuerzo hoy ya somos responsables por la conservación de 2 millones de hectáreas en la selva amazónica, y desde el 2010 invertimos $400 millones en iniciativas de las comunidades locales, en recuperación del patrimonio tradicional de esas comunidades y de la obtención de los activos extraídos de manera sustentable de la biodiversidad. Y cuando vemos nuestra cadena es importante mapear toda la cadena, ¿no? Desde el punto de la comunidad que extrae la biodiversidad hasta el desecho final del producto, los scopes 1, 2 y 3, y esto hacemos como empresa. Y lo que no logramos reducir, porque tenemos metas de reducción anuales en la empresa, al cual todos los colaboradores de la empresa, aparte de sus bonos anuales, tienen las metas ambientales de reducción de emisiones de carbono también. Entonces afecta desde lo financiero dentro de la empresa también. Lo que no logramos reducir, compensamos con el trabajo de ser una empresa carbono neutral. Con el trabajo fuerte, como dijo Juan Carlos, no tenemos la solución, pero vamos caminando paso a paso, aprendiendo y evolucionando para lograr llegar a una empresa, ser una empresa carbono, con emisiones cero de carbono a 2030. Discúlpame, Gustavo, tenemos un problema técnico. Estas cosas pasan en las cuestiones de televisión, así que mientras arreglamos ese problema de audio, les comento, bueno, algo que mencionaba Gustavo, que creo que es de suma importancia y mencioné en el informe, era esta declaración contra la deforestación. Una declaración bastante ambiciosa y sobre todo porque involucra a Brasil, que mencionaba Gustavo. 9 países de nuestra región comparten el Amazonas, pero Brasil es la que tiene el mayor porcentaje y donde por supuesto que es bien recibido que comparta esta aspiración de lograr las cero emisiones para 2030.
Y mencionaba también en algunas entrevistas que tuvimos con Natura de que la deforestación ilegal, sobre todo, se lleva un alto porcentaje, no me quiero equivocar, pero podemos luego chequearlo en nuestros artículos, crear el 80% de la deforestación en Brasil proviene del marco ilegal, sobre todo por el tema de especulación, por el tema, bueno, por supuesto, de la falta de control. Y acá es donde estaría el punto crítico y central en cuanto a qué rol pueden jugar las empresas y sobre todo los inversores. El mensaje de PRI, de los principios de inversión responsable, fue muy claro. No queremos más empresas de nuestra cartera, de nuestro portfolio de inversión que estén vinculadas a la deforestación legal o ilegal. Entonces acá tenemos bastantes cosas para conversar. Volvemos con Gustavo, entonces ya estamos con el tema solucionado. Gustavo, si quieres volver a hacer alguna mención sobre lo de Natura, si podemos escucharte correctamente. Yo creo que uno de los principales objetivos acá, y fue nuestra agenda en la COP, ¿no? Llevar las empresas a la acción, ¿no? Y traer esa conciencia que es momento ya de accionar realmente, y por eso propusimos un acuerdo con la naturaleza que tiene 3 puntos. El primero, el acuerdo por la descarbonización de la economía, o sea, con compromisos claros de ser net zero a 2030. Hablamos de un mercado de carbono que también tenga la inclusión social a esas comunidades de la floresta, de la selva, son responsables por cuidar de esta naturaleza y los tenemos que involucrar en la parte financiera y de remuneración, o sea, teniendo beneficios para ellas. Hablamos de la bioeconomía también, basada en soluciones en la naturaleza, y hablamos de la justicia climática. Como segundo punto también que llevamos a la COP como empresa Naturico es el tema de la deforestación de la Amazonía a 2025. Nos comprometimos como empresa a liderar esfuerzos colectivos que llevan deforestación cero en la Amazonía. Estamos muy contentos que en la COP hubo un acuerdo donde más de 100 países firmaron el fin de la deforestación a 2030, pero creemos que en algunos casos todavía es más urgente y queremos seguir con esfuerzos para lograr en la Amazonía a 2025. Y en la misma COP desarrollamos y lanzamos un portal o una plataforma que se llama plenamata.eco, que monitorea en tiempo real la deforestación de la Amazonía, con geolocalización, lo que permite, creo que tienen 2 objetivos. Uno, dar visibilidad de lo que está pasando en la región y el tamaño de la deforestación, con árboles que son derrubadas a cada minuto, y también crear una plataforma colaborativa donde uno puede ver iniciativas que están siendo desarrolladas, iniciativas sustentables y circulares que están siendo desarrolladas en la Amazonía. Esta plataforma fue desarrollada junto con MAP Biomas, con InfoAmazonía y con RAC Lab, y hoy está disponible online, y la idea es cada vez más incrementarla para que sea realmente una plataforma de colaboración hacia una sociedad y una naturaleza realmente más justa, más equitativa con las comunidades locales y con el medio ambiente como un todo. Súper interesante la plataforma, esto de visibilizar también la información, ¿no? Es, totalmente, como decíamos, es uno de los desafíos y también de las oportunidades del sector privado, ¿no? Y para conectar con Francisco, ¿qué más importante que la opinión de una empresa forestal en materia de declaraciones, que como esta que mencionábamos sobre la declaración contra la deforestación? ¿Qué rol puede jugar CMPC? ¿Cómo está involucrándose en el tema? Y sobre todo porque hay, por supuesto, todavía muy poca información en cómo captura y mitiga, digamos, el tema forestal y cómo aporta a las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría escuchar a Francisco. Bueno, dentro de lo que fue la COP26, como a lo mejor lo conversaron anteriormente, tuvimos el Día de la Naturaleza, que fue un elemento destacado ya que no había sido relevado antes, reconociendo la naturaleza y particularmente los bosques como un elemento de mitigación potentísimo de cambio climático. Ahora escucho lo que está comentando Gustavo respecto a Natura, me encuentro increíble conocer de estos desarrollos que se están mencionando, lo felicito. En particular, realmente, bueno, hubo un compromiso de 140 países de detener la deforestación al 2030. En América en general estuvieron
prácticamente todos se restaron Bolivia y Venezuela solamente, que lamentablemente también tienen su parte dentro de lo que es la Amazonía y lamentablemente, bueno, hemos sabido el tema de los incendios, particularmente en el norte de Bolivia, afectando eso. Pero bueno, tuvimos esta tremenda declaración de 140 países con jefes de Estado haciendo sus declaraciones respecto a esto, también Chile. Y luego no tan solo fueron los países, también tuvimos otros dos elementos súper importantes también participando en esto y que los voy a destacar, porque normalmente hablamos de deforestación y la gente piensa en gente cortando árboles y procesando madera, me da la impresión por lo menos. Y sin embargo, cuando uno revisa cuáles son los drivers o los focos de la deforestación en el mundo, no están precisamente ahí. No digo que no existan, porque efectivamente las empresas forestales en general, el sector forestal, es responsable más o menos de un 3% de la deforestación que se está generando anualmente, que es en este momento de 10 millones de hectáreas por año. Ha venido reduciéndose de alguna manera, pero son montos gigantescos de todas maneras. Y el principal driver que tenemos son commodities agrícolas, dependiendo del lugar del mundo, y también el tema del crecimiento de la urbanización, la utilización de los espacios por la gente, los caminos, etc. Entonces, uno puede pensar en el impacto de las empresas forestales y me voy a referir a eso. Pero primero, en este Día de la Naturaleza y realmente enfocado en este punto de deforestación, tuvimos también la firma de un acuerdo de 28 países que son los que generan cerca del 75% de los commodities agropecuarios, indicando que iban a trabajar fuertemente en eliminar dentro de la cadena de custodia la participación de aquellos elementos que estén contribuyendo a la deforestación. Por lo tanto, eso es un tema muy fuerte y nuevamente, volviendo a lo que es la empresa privada, dos empresas que comercializan cerca del 50% de los commodities agropecuarios del mundo también se comprometieron a hacer una revisión mucho más potente del origen de los commodities que ellos están adquiriendo y teniendo en toda su cadena de valor. Por lo tanto, controlando, digamos, dónde se está efectuando la agricultura, de alguna manera estamos trabajando fuertemente sobre el control de la deforestación. Dicho eso, y sin sacar la pregunta de dónde están las empresas forestales en esto, bueno, nosotros particularmente trabajamos con plantaciones, vale decir, todo lo que cosechamos es plantado previamente por nosotros mismos, ¿ya? Por lo tanto, en este minuto ahí podríamos decir que estamos relativamente neteados. Como empresa o sector forestal no somos generadores grandes de emisiones. Sin embargo, no por eso no tenemos un compromiso de trabajo al respecto. Y hasta ahora, justamente coincidiendo más o menos con lo que fue la COP25, la empresa cumplía 100 años e hizo ciertos anuncios relativos a temas medioambientales, uno de ellos relacionados con emisiones, de disminuir en 50% sus emisiones, particularmente de alcance 1 y 2. ¿Qué es lo que nos queda ahora para llegar al compromiso que vamos a tomar, ya que también nos sumamos al Business Ambition for 1.0 degrees Celsius y a través de eso a Race to Zero? Es que tenemos que trabajar particularmente lo mismo que comentaban ustedes en el tema de todo lo que es emisiones de alcance 3 con nuestros proveedores y más adelante en la cadena de custodia. Va a ser algo difícil, compartimos con ustedes lo que están diciendo en el tema de estar realmente basados en la ciencia, tanto para la medición como en la ejecución de lo que tenemos que hacer. También lo que decías tú, Karin, de tener elementos claros, estándares claros para contabilizar todo lo que estamos llevando a cabo. Entonces tenemos este tema que tenemos que trabajar en el tema de las emisiones de alcance 3, posiblemente con nuestro trabajo, forestación dentro de nuestro patrimonio, no lo vamos a lograr porque ahí estamos medio neteados. O sea, estamos plantando y estamos cosechando más o menos lo mismo, generamos un gran stock de carbono fijado, pero ahora lo estamos manteniendo. ¿Cómo acrecentarlo? Posiblemente vamos a tener que generar compensaciones y estamos revisando esas metodologías, trabajando con terceros, en terrenos de terceros y tratando de generar el impacto positivo mayor que podamos. Más o menos por ahí. Perfecto. Veo el tema. Clarísimo, Francisco, muchas gracias.
tenemos ya algunas preguntas del público que está viendo esta transmisión. Esta pregunta no está dirigida a nadie, así que abro al panel quien quiera contestarla. Básicamente está hablando de cuál es el rol que pueda tener, la relevancia que pueda tener la regulación. ¿Qué esperan las empresas del sector público en este sentido para bajar esto que pasó a nivel global e internacional a lo local, ¿no? ¿Quién se anima a contestar esta primera pregunta del público? ¿Ves? Bueno, Gustavo, yo sí. empiezo y paso la palabra. Bueno, primero yo creo que lo que más queremos es tener reglas claras, ¿no? O sea, como empresa, o sea, jugar reglas que sean realmente claras en el objetivo común de buscar los objetivos del Acuerdo de París. Y yo creo que esta COP fue muy emblemática por eso también. Yo creo que empezar a poner reglas en el acuerdo como un todo es fundamental, y que tengamos estas reglas para poder operar de manera fácil y direccionada, y que podamos hacer que todas las empresas y todos los sectores, no solo el sector privado, ¿no? Otros sectores privados, sociedad civil, o sea, el mismo el gobierno, logre una convergencia de visión hacia un objetivo común, y esas reglas, esas leyes que cada país va aprobando en una velocidad distinta son importantes, pero por eso también es importante el rol del sector privado en impulsar esta agenda, ¿no? Perfecto. Mira, yo creo que el rol de la regulación, y siendo abogado, yo soy abogado de profesión, me he desempeñado como gerente de asuntos legales de Sodimac toda mi vida, y recientemente solamente me he focalizado en los temas de sostenibilidad. La norma es muy importante porque modela hacia dónde quiere una sociedad avanzar. Pero la norma, si no tiene ciertos consensos sociales previos, tiende a ser burlada. Y eso lo debe tener súper claro el regulador. Lo importante es que hay un impulso muy fuerte del mundo empresarial a nivel global y a nivel local también, que efectivamente, un poco lo que decíamos antes, que somos parte de la solución. Podemos avanzar en eso. Y por lo tanto, las últimas regulaciones que sustituyen la norma de carácter general 385 y 386 de la Comisión de Mercado Financiero a la 461 ahora, es un paso adelante, es un buen paso adelante. Porque mientras más transparencia haya, mejor va a ser la percepción de nuestros públicos de interés respecto a nosotros. Esa es por lo menos mi convicción absoluta, después de haber defendido estos temas interna y externamente, presidiendo el Comité de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Tengo la absoluta convicción que las empresas hacen cosas muy buenas. Hay empresas que han dejado grandes embarradas también, y tenemos que ser claros en eso, pero hay empresas que han tomado nota de esto, han hecho cambios de proceso, están haciendo grandes cosas, y su dilema es: ¿por qué me siguen castigando y por qué no me creen? ¿Por qué no creen nada de lo que estoy diciendo? Y un poco lo que le pasa a mi profesión, a los abogados. Abogados, todos son todos malos, y no son todos malos. Hay buenos, malos y regulares abogados. Hay abogados poco éticos y hay abogados éticos. Lo mismo pasa en las empresas. Y apegarse a la transparencia, a transparentar no solamente tu resultado económico, sino que también tu resultado social y medioambiental, particularmente, además de la gobernanza, es muy importante para recuperar esos grados de confianza. Y por eso yo creo que la norma 461, la última de la CMF, es muy importante para que las empresas logren reportar adecuadamente sus resultados, comparablemente, que no se mezclen peras con manzanas, que no se trate de vender la pomada en buen castellano, sino que abierta, transparentemente, francamente, se logre avanzar en una gestión empresarial que no solamente su foco esté radicado en las utilidades de corto plazo,
porque eso nos ha llevado a gran parte de los descalabros que hemos tenido, no solamente en el medio ambiente, sino que también en los impactos sociales y de gobernanza negativos, sino que la empresa sea capaz de decir, debo generar utilidades, por cierto, pero generando también valor a la sociedad y al medio ambiente, porque lo contrario esta cuestión no da, matemáticamente, científicamente, no da. Perfecto. Karin, no sé si quiere conectar con... Coincido con lo que dicen mis compañeros de panel. Creo que somos un país muy legalista. Tendemos a decir, bueno, pero esto es legal o no. Una cosa es lo ético, otra es lo legal. Yo celebro que esto se esté adoptando en diferentes normativas. Creo que hay un cambio cultural que está a la base y en eso somos todos responsables en nuestros diferentes ámbitos de acción, en nuestros círculos de influencia, dentro de las empresas, de poner una mirada más a largo plazo y de poder avanzar más allá por sobre la ley. Muchas gracias. Francisco. Sí, bueno, han sido excelentes las ponencias que ustedes han presentado, pero lo mismo, pienso que la ley es la base de lo que tenemos que hacer, el piso, no el techo, como dijo alguien en algún minuto, pero ojalá que esa ley recoja justamente lo que la sociedad espera de las empresas. Y en la medida que eso esté así, para la empresa facilita todo su accionar. Porque ya al cumplir estamos teniendo el reconocimiento social y como han comentado ustedes, eso es lo que necesitamos para tener nuestra licencia operacional, para poder continuar en lo que estamos haciendo con transparencia y que nos crean. Así que eso. Perfecto. Bueno, ya estamos a punto de cerrar este evento. Quisiera aprovechar con Francisco, comenzando para ese lado, un minuto, unas palabras finales de cierre, de conclusión, de reflexión, de mensaje también a las empresas de América Latina de cómo conectar con las ambiciones del Acuerdo de París. Bueno, tenemos un tremendo desafío que nos están planteando todos los acuerdos que hemos estado comentando acá. Esperamos nosotros estar a la altura, en este caso como CMPC, presente en 8 países acá en Latinoamérica y con bosques en Argentina, Brasil y Chile. Esperamos contribuir con nuestro desarrollo económico a la sociedad, participando como corresponde con las comunidades, cuidando el medio ambiente. Ese es nuestro fin. Espero que con eso apuntalemos a tener un planeta en mejores condiciones y logremos las metas que tenemos en términos de mitigación ambiental y de temperatura. Muchas gracias, Francisco. Karin. Sí, yo creo que tenemos 3 grandes desafíos, o sea, las empresas y todo el sector privado en general. Uno, que era quizás lo que más hemos hablado en términos de mitigación. Otro, en términos de adaptación, que quizás hablamos mucho, o sea, hablamos muy poco, y es donde nos pega quizás mayormente en este país y en este continente. Y por último, en todo lo que tiene que ver con el ecosistema del financiamiento para el cambio climático, que es otro gran tema que no lo alcanzamos a abordar. Y solamente reflexionar en que cómo nos pensamos, cómo cambiamos el paradigma para que nos pensemos efectivamente dentro de un ecosistema. Acá no estamos hablando solo de temperatura, estamos hablando de que Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, de que las repercusiones del cambio climático le pegan a las personas más vulnerables y que está todo relacionado. Somos el continente de mayor biodiversidad, riqueza en biodiversidad del continente y a la vez el continente que lo está perdiendo con mayor velocidad. Entonces creo que todas las reflexiones ante la COP la tenemos que pensar desde ahí, en cómo nos ponemos todos en un compromiso con mayor celeridad, no importa el tipo de empresa, si es una empresa de servicios, si es una pyme, obviamente empresas más grandes tienen un nivel de responsabilidad mayor, pero tenemos una oportunidad y una urgencia que tenemos que abarcar conjuntamente de manera colaborativa entre todos los sectores. Muchas gracias. Juan Carlos. Ya, después de esto, estoy 100% de acuerdo, pero quizás sumar a eso el sentido de la urgencia. No podemos sobreregular ni asfixiarnos en medidas regulatorias, eso es evidente, porque podemos matar la gallina de los huevos de oro, pero no podemos atrasarnos y los tiempos no los ponemos nosotros.
los tiempos los ponen los ecosistemas que hemos dañado. Y eso es lo complejo. Las industrias estamos compelidas ya no por una autoridad que nos quiera regular a irnos hacia un determinado camino, sino que son los efectos climáticos y los daños a los ecosistemas los que nos van a determinar los tiempos que tenemos para revertir esto. Y no tenemos tiempo. Eso es lo terrible. Tenemos muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Es todavía reversible. Esa es la buena noticia de la COP26. Pero la mala noticia es que tenemos que hacerlo en serio y tenemos poco tiempo para hacerlo. Entonces, esa conclusión de que por un lado no podemos matar a la gallina de los huevos de oro por sobreregulaciones y cosas que lleven a conflictos incluso políticos, porque eso sería muy negativo, pero por otro lado estamos compelidos por tiempos que no están determinados por nosotros. El cambio climático, de acuerdo a un estudio del Hogar de Cristo que cita a Nico Cruz en una columna hace poco, recogiendo datos de Oxfam y varios organismos internacionales, significa más pobres en 35 millones de personas. Si es que no logramos revertir esta curva de daño que está generando el cambio climático en distintos países. 35 millones de personas que caen en la pobreza producto del cambio climático. Eso es una explosión social ya no solamente con efectos climáticos, sino que de efectos de convivencia para todos nosotros. Entonces, las dimensiones de este problema son inconmensurablemente mayores a lo que tuvimos respecto de la pandemia. La primera pandemia mundial de la modernidad que nos paró industrias, circulación, nos tuvo encerrados en las casas, a todos. La pandemia es una bicoca al lado del efecto del cambio climático en el funcionamiento de los sistemas a nivel global. Tenemos que tener esa dimensión arriba de la mesa para tomar las decisiones que correspondan. Muchas gracias, Juan Carlos. Gustavo. Saco aplausos. Totalmente de acuerdo. Pasamos a la década de la urgencia, ¿no? Donde el diagnóstico claro ya no es más suficiente. Tenemos que ir a la acción, ¿no? Donde las empresas, más que parecer ser, tienen que ser realmente. Asumir genuinamente estos valores y hacer cambios de verdad. Yo creo que esta es la década que nos llama. Es muy importante y yo creo que lo veo con muy buenos ojos tener un diagnóstico claro, usar la ciencia dentro de ese diagnóstico de manera compartida mundialmente. Eso nos da una claridad hacia dónde tenemos que seguir. Pero hay desafíos muy grandes, ¿no? Como dijo Karin, el tema de la financiación, los mercados de carbono que pueden potenciar un mercado gigante de financiación de soluciones de naturaleza, de medio ambiente que permitan realmente hacer los cambios que necesitamos hacer. Los compromisos cada vez más de gobiernos y empresas que se van sumando y que tienen que pasar del compromiso a las acciones. Como Natura, la verdad estamos contentos con la evolución de los últimos años, de ver que cada vez más caminamos hacia nuestro propósito, que es transformar desafíos socioambientales en oportunidades de negocios. Hay muchas oportunidades, hay que buscar, hay que poner el foco y salir a la acción, que creo que es el punto fundamental. Muchas gracias, Gustavo. A todos ha sido súper interesante poder hacer esta conexión con América Latina y el sector privado. Y bueno, los invito a todos también a leer el informe que elaboró Comunicarse y por supuesto a seguir nuestras redes para poder ir dando seguimiento a estos compromisos, a estas declaraciones. Agradecidos. Lo han dicho todos los panelistas, no hace falta más agregar. La urgencia, el nivel de ambición, necesitamos aumentar, por supuesto, las acciones y el sector privado es un actor fundamental en este sentido. Así que sin más me despido y muchas gracias también a todos los patrocinadores y auspiciantes que nos han apoyado para realizar esta cobertura y este informe. Muchas gracias, hasta luego. Con una pandemia
que no habíamos vivido en la historia de este siglo, que continúa presente y nos obliga a cuidarnos. Estoy realmente muy feliz que podamos finalmente reencontrarnos. Hoy hacemos entrega de la presidencia de la COP, la más larga en la historia del proceso. Aceptamos asumir la presidencia de la COP a nombre de América Latina y el Caribe. The IPCC report in August was a wake-up call for all of us. It made clear that the lights are flashing red on the climate dashboard. That report, agreed by 195 governments, makes clear that human activity is unequivocally the cause of global warming.